es un vídeo de Smite 2, el Developer Deep Dive, que dijeron ya que más o menos iban a sacar uno a la semana. En este caso sacaron el otro día el de audio y ahora han sacado el de Remaining the Gods, que es algo un poquito de cómo están pensando de hacer el rediseño de los dioses y demás. Así que vamos a escucharlo. Yo no lo he escuchado todavía, así que va a ser la primera impresión de qué es lo que nos tienen que contar. Voy a poner lo de los subtítulos y tal. Aquí está. Vamos allá. Este es Pombo. I'm a senior gameplay programmer on Titan Forge, and I'm one of the programmers on Smite 2. I'm Daniel Lilleberg. I'm the animation director. I was the animation lead Está on presentando aquí a la Smite for the peña. first 84 gods, and I'm super excited to come back for Smite 2. So I'm Ben Knapp. I'm the art director. Estuvo para los primeros on Smite 82 2. 4 dioses y ahora está de vuelta, I've been here at Hi-Rez for about 17 years. The goal is just to make sure that we bring Smite to the next level. Really, that's my whole 17 goal. making years sure en the quality Hi-Rez, se is lleva desde el king inicio. and the fans get what they deserve for the next game. Antes de Smite But the incluso. first process that we really had to go through is like, what is the kit for the god that we're bringing over? Like, what are the technical needs? What are the art needs? Están hablando un poquito de las We necesidades look y at todo that eso. first, and the first team that actually starts on it now is design. Lul, mirad ese cuadrado ahí, rarete, Rarete lo del cuadrado, Mira, vamos a ver eso. Mirad aquí cómo se ve el Tret de Anubis. Supongo cuando empiezan a desarrollar un poco, luego ya empezarán con los redondeos y todo eso, ¿sabes? Está curioso, la verdad. Está curioso. Design. First we go and look at the character. Voy a poner aquí. Que aquí molesta menos, creo. Venga. Vamos a ir. Miramos el personaje, vamos a ver qué cosas hemos querido cambiar con el tiempo. Tenemos años y años de equilibrio. Bueno, habla de los balances, ¿no? Un poquito. Vale, están hablando un poquito de que cuando cogen los dioses no están haciendo un port tal cual literal, como por ejemplo cuando han hecho con Ymir, que le han hecho que el muro sea un rocket launch, ¿no? Por ejemplo, que es pues básicamente tirarte el muro a los pies y salir disparado hacia adelante, pues quieren ver si pueden hacer algunas medio mejoras a algunos dioses, como por ejemplo la ulti de Anur, no sé si nos la enseñarán ahora, pero ya nos la han enseñado in-game y hemos visto que la ulti de Anur la han modificado, por ejemplo, haciendo que los primeros hits quitan menos y luego pega un golpe final que revienta, que si das ese golpe es muy importante y es más importante, ¿no? Como que tenga una buena... que sea importante el último hit también, porque quita el doble o el triple, ¿sabes? Verbatim initially, A and we ver. try to figure out then from there where can we enhance it. The first thing is you're going from a spec gloss workflow, which is Unreal 3, which is Esto an lo que older tienen, tech thing, to a están hablando un PBR poquito. workflow, which is physical based rendering. So that is a whole different type of technology that you have to then diferencia, move all your gente? characters, textures, and the materials from one engine to another. So that's a whole process in itself. So we know for each god we bring over, we have to go and do that process. But then every time we do that, we look for areas where we can enhance the character. So Se they ve will mucho go mejor, through, they'll look pero at the kit, see if there's any la Nizma parece un poco pocharda, debo decir. redesigns they want to make, and then they come to the gameplay team and are like, here's our laundry list of items. voy a engañar. Here's what we want to do. And then the gameplay team will go through and actually assess the technical needs. One example. Igualmente luego, y recordad que todo esto lo pueden ir improveando, igual que han mejorado muchísimo las texturas de Smite 1. Smite 2 puede mejorar mucho más también respecto a los primeros dioses que son ahora con los que van a salir más adelante. We tried something where maybe he didn't have a stun in his kit, and we tried to give him another ability that felt impactful for him, but that just didn't feel like you're still playing the same character, right? Without that stun, without that mummify, a lot of the rest of his kit kind of fell apart and didn't feel cohesive anymore. And so we went back to the drawing board on that. We looked at making the ult feel punchy. Básicamente lo que han hecho es cambios, ¿no? Hacen mini cambios porque quieren que sea un poquito distinto, pero no se quieren volver muy locos tampoco con cambiar completamente el diseño del dios, ¿no? Aquí, por ejemplo, hicieron que la ulti, en principio, el primer hit que daba la ulti de Anubis era como una carga que tarda un segundo en salir el disparo y enchufa un castañazo más fuerte, por lo cual tirar X cuando te va a dar la ulti es más importante que tirar la mitad de la ulti, por ejemplo, ¿no? Nos están hablando mucho de los dioses que ya hemos visto. Gustaría que enseñaran un poquito más de chicha. O que poco a poco que vayan sacando nuevos... Cuando vayan metiendo nuevos dioses que nos los vayan enseñando también un poquito, ¿no? One complete 180 from how we did on Smite. One of the areas we're working to use the advancements in UE5 and get over some of these pain points is the upper body, lower splits that we had
in Smite 1. A lot of times you could see visibly when we were merging the characters' lower bodies to keep them running with their upper body, either melees or ability interactions, animations. Ymir, for example, if you look at him in Smite 1, when he runs Animación around del Ymir, melees, his pelvis shifts del around Smite a 1. lot and has a very artificial feeling. But with a lot of the tools and pain points we're overcoming by moving the UE5, we're able to better adjust his pelvis based on what his body is doing at that time, so we get less. Vale, o sea, mola mucho más simplemente la animación en sí, ya del propio básico, sin ir más lejos, hace que se mueva mucho más el cuerpo y queda mucho más dinámico todo el hit y todo eso. Eso mola mucho. There's a lot of things we had to consider as we're working with things, like even like polygon counts. There's a lot of things that we, in Unreal 3, Aquí mola there was just major muchísimo, Anur, limitations there. And so in Unreal 5, mola we have a muchísimo, lot Anur. more kind of bandwidth to like work with bones and kind of like the tech that's more relevant. So for each god, we're going through cross-functional, reviewing all that together, and a lot of those fill up those boxes already. We need the. A veces me da sensación de que a lo mejor es posible que... No estaba en volumen. Que me da la sensación de que... A veces no vamos a ver nada, ¿no? Porque al cambiar los efectos a tan visuales y tan bonitos... Joder, a veces dirás, va a costar acostumbrar al ojo a lo que estamos acostumbrados, que ya a veces hay mucha luz, o sea, hay mucho luz que no se ve casi nada. En este caso va a ser más duro todavía. Lo bueno es que con el vídeo que vimos ya anteriormente de las mejoras de audio, al menos podremos oírlo todo, aunque no lo veamos, ¿no? Porque estaremos medio ciegos de tanta luz. Pero sabremos lo que se viene. Es importante. So each case, we're kind of filling up what needs to change, what has to change, and then we have some little bit of time that we use as judiciously as we can to improve all the animation presentations when we bring. Molan mucho, tío. So that process Molan mucho took los quite personajes. some time. I think for bringing Chalk Se ve mucho over into mejor. the game, like for scratch on Smite 2, initially took us like probably 3 or 4 months because we had to build up all those foundational systems. But we got Chalk playable probably within a month in Smite 2 because of blueprints and letting designers just go through and blueprint Que it mirad all. qué guapardo, And then tío. gameplay was able to come in after the fact Mirad and really, eso. like, clean them up. In Smite 1, ¡Pah! Esa ulti es Dios, ¿eh? Esa ulti wouldn't sí have que been parece que te haga possible. It would've polvo. taken us No como la de to ahora. Y build mirad la Chalk from lluvia, tío. Lo de la scratch lluvia in es Smite 1, mortal, tío. We're taking us 2 months gameplay programming time. Going fully into Smite 2 with none of that like restriction from like bringing an older file up to speed, just starting fresh in the new engine with all the new tools, there's going to be so many things we can do just like that you'll Eso es notice un a quality Thanatos. change just Hacía la already guadaña for, de like, all the Thanatos, Smite tío. 2 gods because they start off right. Like we're going to know areas that we can just kind of out the gate make Mirad ese look efecto, 10 tío. times better. Es que es la hostia, The ¿eh? largest part for me Es que es la as an hostia. animator is just Cómo restraint. revienta There al are so suelo. many things that we could do with the new technology. There are so many things that we'd like to explore further. The jump from UE5 to UE3, at least as a developer, is fantastic. And actually, Aquí la some ulti of sin it matar y causes la us to nueva just ulti really que comentamos, see all ¿no? the Eso de que awesome tiene el things you último can do hit. and go, ¡Pam! I can only take 2 of those. Que mola muchísimo. And make the best decisions there. Yes. Working on Smite 2 has Que been, rompa el suelo ahí de esa forma es bestial, ¿eh? has been so incredible. Es It's bestial, tío. Joder, qué efecto, truly tío. like a love letter to everything in Smite 1. Seeing from the early days of Smite 1 and seeing now that we actually are working on Smite 2, actually delivering on this thing that really amplifies Smite to the next level. It's just been so incredible. Que está Seeing the clarísimo que es una reception mejora that we see has been incredible. bestial, ¿no? The audience reaction, all the fans coming up and talking una about mejora it. It's just so bestial. great to be able to actually talk about Smite 2 now. I can't wait for you guys to get a chance to play it. We've been working on this on and off throughout Y me the gusta que years. no se estén quedando solo. Sobre todo me gusta que no se estén quedando solo con lo mismo, ¿no? Y decir, vamos a hacer un port literal, que al final tienen que hacerlo todo de cero, pero dicen, ¿qué podemos mejorar de cada dios? ¿Qué cosas podemos mejorar que no estén rotas, pero que hagan que sea más bonito? Como por ejemplo lo que vimos de Ymir el otro día, que el 2, por ejemplo, va por partes, ¿no? Y llega antes a Melee que a Ranged y ese tipo de cosas que molan muchísimo, ¿no? Son mini mejoras, pero que cambian un poco el gameplay y te hace sentir también en otro juego, tío, ¿sabes? Just trying different ways of doing it, and I think once you get your hands on it, you're really gonna love it. So I hope you guys enjoy it once you get your hands on the game. Pero sí, nosotros también tenemos ganas de coger el juego y reventarlo. Bueno, pues realmente eso, ¿no? Es lo que comentan en este vídeo. Simplemente no están haciendo un copy-paste de los dioses. Nos hablan un poquito de... Ya nos hablaron algunos dioses, ¿no? De esto. De que habían cambiado, modificado algunas de las cosas, ¿no? La ulti de Anubis, por ejemplo, tarda un poco más en salir, pero el primer hit que mete es más importante porque pega como por 4 de los que son los siguientes ticks, por lo cual... Esas cosas, ¿no? La ulti Anur, el último hit también más importante y el que puedes tirar a Aegis quizá o calcular mejor el Aegis, ¿no? Decir, coño, ahora me va a venir todo el burst de la ulti final. Entonces tiro ya ulti
O sea, tiro la X en vez de al principio, pues al final para que me evite el último hit. O creo que voy a recuperar el dash para el último hit, tiro a X antes y luego dasheo fuera del último hit. Y esas cosas. Pero estéticamente la verdad es que se ve una pasada, ¿eh? Realmente está muy guapa, la mejora es increíble. Y bueno, lo que tiene Smite 2, ¿no? Al fin y al cabo. O sea, tiene que ser el next level, ¿no? La siguiente generación de Smite. Es Smite, pero con lo nuevo, nueva esencia y que dure muchos más años, que yo creo que eso es un poco la idea de todo esto, ¿no? Así que me gusta. Buen vídeo nuevamente y esperemos que sigan trayéndonos más cosas que en teoría van a seguir cada semanita, más o menos cada 2 semanas nos van a traer más info, así que seguiremos trayendo la info aquí. Así que poco más.